Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Las Fuerzas Armadas tienen más presupuesto y sobreejercicio de recursos con AMLO. También, Cienfuegos no solo asesora a la Sedena, está activo y con un sueldo de 127,000 pesos, y Claudia Sheinbaum parece desmarcarse del plan energético del presidente. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Ya es lunes 11 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, ¿cómo andas? Mi querido Gonzalo, muy bien, qué gusto estar aquí nuevamente. Siempre es buenísimo empezar la semana contigo en el micrófono, Beto, especialmente cuando tuvimos Fórmula 1. ¿Cómo le fue al Checo este fin de semana ya en el arranque, la segunda fecha más bien ya de la primera categoría del automovilismo? Buenas noticias para el piloto mexicano Gonzalo, termina en segundo lugar, se sube nuevamente al podio y esto pues obviamente es muy bueno. Gana Max Verstappen el Gran Premio en Arabia Saudita, el checo queda en segundo lugar, solo 13.6 segundos por debajo del neerlandés, y en tercer lugar Charles Leclerc de Ferrari. Ellos fueron los tres que se subieron al podio. Muy buen arranque que nos ilusiona y nos da esperanzas de que pues vamos a tener una muy buena competición del checo durante esta temporada 2024. Perfecto, Beto, pues bueno, ya aquí le vamos a dar seguimiento a la Fórmula 1, pero vámonos ya con el primer tema, porque bueno, ya lo sabíamos un poquito, olía que las Fuerzas Armadas con el presidente han estado bastante consentidas. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador no solamente ha sido más presupuesto, también han gastado más de lo que se les ha dado o de lo que se les ha aprobado en esta administración. Y a ver, esta nota de nuestra colega Lidia Arista nos dice que desde 2007 la Defensa Nacional y la Marina han recibido 276 transferencias de funciones y presupuestos civiles, de las que el 38% se dieron en el gobierno de López Obrador. Se trata de un informe que se titula El negocio de la militarización, opacidad, poder y dinero. Esto lo realizó la organización México Unido por la Delincuencia. Y Gonzalo, pues este es uno de los grandes problemas. Siempre que tengamos sobreejercicio o subejercicio son focos rojos, pero sí es preocupante que se le asigne un presupuesto a estas dependencias y al final de cuentas terminen ejerciendo más. Pero lo peor del caso es que, además de todo, es que ha sido un presupuesto creciente porque, como lo sabes, las Fuerzas Armadas han tenido pues mucho mayor número de actividades durante esta administración. Tú comentabas hace un momento que de 2007 a 2022 por lo menos se documentaron 276 transferencias, 103 tan solo con el presidente López Obrador. Y bueno, en ese lapso, o en el lapso del presidente López Obrador, las transferencias que se han, digamos, hecho a estas dependencias han ascendido a más de 67,473 millones de pesos. Si lo comparamos con las que hubo en el pasado, que fueron alrededor de 5,576 millones, pues se ha incrementado de una manera sustancial los recursos que han recibido las Fuerzas Armadas. Entonces, imagínate, reciben más y aparte sobreejercen, pues sí está preocupante el asunto. Que eso iba, porque, a ver, en términos presupuestarios siempre es negativo, ya lo decías, cuando subejerces, es decir, que no te estás gastando la totalidad del recurso que se te asignó originalmente. Como tan malo es la parte del sobreejercicio, que es el gasto, pasarte, de esa cantidad. Normalmente el sobreejercicio es un poco más nocivo, pues porque además implica un mayor esfuerzo presupuestario, un mayor esfuerzo de las finanzas públicas, que en el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, desde 2019 a 2023, la Sedena ha sumado 118,351 millones de pesos en sobreejercicios, cifra que equivale a casi todo el presupuesto aplicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre 2019 y 2022. ¿Sabes qué es lo más negativo de esto, Beto? Que muchas veces en los sobreejercicios no tenemos claridad cómo y a dónde se fue ese dinero que es de nosotros.
Sí, Gonzalo, y bueno, pues para poder, digamos, remendar este tipo de situaciones como el sobreejercicio, pues o descobijas a algunas dependencias para de ahí obtener esos recursos, o de plano vas a tener que recurrir a otro tipo de fuentes para poder compensar, y muchas veces es yéndote a déficit, a incrementar tu déficit, a aumentar tu deuda, y bueno, pues esto al final de cuentas se vuelve una bola de nieve que se te complica en el ejercicio fiscal. Entonces, por eso no es tan recomendable ni que sobreejerzan, ni que tampoco subejerzan los recursos. ¿Y sabes en qué han gastado el dinero en las Fuerzas Armadas? Bueno, pues en esta nota de Lidia Arista, parte de los recursos pues fueron destinados a proyectos que al principio del año no se tenían presupuestado. Sabíamos que las Fuerzas Armadas pues obviamente no estaban con estas operaciones que se les han asignado durante el sexenio, y estamos hablando de rubros como otras prestaciones, obras de construcción para edificios no habitacionales, mercancías para su distribución a la población, terrenos, en fin, un listado de este tipo de operaciones en las que se han ido los recursos. Y bueno, Beto, hablando de la Secretaría de la Defensa y del Ejército, este personaje, Salvador Cienfuegos, el general Cienfuegos, quien lo conocemos muy bien por haber sido el secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después arrestado en Estados Unidos, regresado a México, exonerado aquí en nuestro país, personaje peculiar, un personaje en el estricto sentido de la palabra. Resulta que no solamente es asesor de la Sedena todavía, lo que le dijeron también a nuestra colega Lidia es que es un militar en activo y que tiene un sueldo de 127,000 pesos. Así es como este gobierno ha roto con el pasado. Qué cosa tan más curiosa, pero sí, 127, casi 128,000, Gonzalo, 127,900 es el dato correcto. Y bueno, pues ¿en qué se va, digamos, estos recursos? Las percepciones se componen desde luego de remuneraciones para desempeñar sus servicios al ejército, asignaciones que se pagan en función de la evaluación de puestos y del nivel salarial, importes en efectivos que el Ejecutivo Federal otorga a servidores públicos como apoyo a la economía familiar, entre otros. Y como bien lo comentaba, Cienfuegos es el único, fue funcionario, fue el titular de la Sedena con Enrique Peña Nieto, pero es el único exfuncionario del gobierno del expresidente Peña Nieto con quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una relación y pues le ha extendido invitaciones y realizado colaboraciones. De todas las mentes, de todos los funcionarios, que creo que hubo algunos positivos en la administración anterior, no todos, pero hubo algunos, quizá el que uno esperaría menos, ¿verdad?, que hubiera una colaboración sería Cienfuegos, por todo lo que ha habido alrededor, los señalamientos de narcotráfico, el caso de Ayotzinapa, y no obstante, como bien dices, es el único que ha tenido este contacto con el actual gobierno. Sí, y bueno, pues un sueldo que me parece bastante atractivo para el funcionario. 127,900 pesos no son nada despreciables. Pues un funcionario más que está ahí asesorando, bueno, como bien dices, no solo asesora a la Sedena, sino también está como miembro activo. Pues vamos a darle seguimiento, Gonzalo, a este caso. Oye, Beto, en otros temas, ya un poquito, pues viendo hacia el futuro, la candidata puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, parece que está comenzando cierto desmarque en torno al plan energético para el país, esto respecto a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado en esta administración. Para Sheinbaum, pues el tema de la inversión privada y las energías renovables siguen siendo un eje, algo que sí hace mucho contraste con lo que hemos tenido en este gobierno. Gonzalo, me parece muy positivo que sí, dentro de los 100 puntos que presentó apenas ahora que empezó la campaña Claudia Sheinbaum, sí me parece positivo que haya estos dos temas, principalmente que sí haya una apertura con la iniciativa privada. Desde luego yo creo que van a poner algunos candados para que no sea una apertura tan importante, sino sí algo limitada, pero qué bueno, porque es necesaria sí la participación de los privados para que pues pueda crecer un sector tan importante, tan prometedor como es el energético, el eléctrico. Y también el otro tema muy, muy importante es el impulso a las energías renovables, que son una realidad y que sí necesitamos estar caminando ya hacia ellas. Hay que decirlo, en esta administración, en la del presidente
presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido mucha resistencia con este tema y creo que sí es importante ya mirar hacia ellas porque todos los países desarrollados ya lo están haciendo. Vamos bien tarde en temas energéticos renovables, Beto. Vamos también tarde en nuevos esquemas de participación privada en el sector energético. Aquí lo hemos platicado varias veces, sobre todo con Diana Nava, nuestra reportera especializada en materia energética. Una cosa que yo sí he escuchado mucho es este enfoque en decir, bueno, es que Claudia Sheinbaum es una científica, tiene, digamos, mucha más claridad en torno a lo que se debe hacer en ese esquema. Pues no obstante, insisto, seguimos en la parte de campañas, pero sí resulta o llama mucho la atención que como parte de estos 100 puntos que se han presentado, haya este enfoque tan pronunciado en las renovables. Como bien decíamos, vamos bastante tarde ahí, como en la parte de la inversión privada. Y hablando de inversión, Beto, una buena noticia, ¿no?, que tuvimos apenas. Sí, Gonzalo, Reckitt, esta empresa británica que cuenta con marcas reconocidas como Tempra, Sal de Uvas Picot, pues por lo menos ya anunció una inversión. Esos que siempre cargamos tú y yo cada que vamos a comer. Ya más bien todos los días, Gonzalo, y mira que se alivianan. Okay. Anunció una inversión de 120 millones de pesos en proyectos de responsabilidad social en México. Como bien lo comentas, siempre un anuncio de inversión en el país es importante porque la inversión trae consigo empleos, trae consigo desarrollo y bueno, pues desde luego todo eso es positivo. Qué bueno que pues haya de estos anuncios, que haya mucho más. Va a ser en los próximos 4 años y bueno, entre las iniciativas se encuentran Mantengamos a nuestros niños en la escuela, un programa que va a ser dirigido a abordar la crisis del acceso del agua en instituciones educativas. Qué bueno, porque es un tema además muy coyuntural. Y el otro es en un programa que se llama Sí Confío, que proporciona educación sexual integral para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Una palomita, desde luego, para esta empresa. A mí sabes que me llamó mucho la atención que aquí hablamos normalmente de inversiones en infraestructura para el mejoramiento quizá de las cadenas de producción. En este caso lo que está haciendo Reckitt es una inversión pues bastante amplia, 120 millones de pesos, pero en materia de responsabilidad social, lo cual, si bien muchas empresas también lo hacen, que lo anuncien, digamos, a la par o que lo estén equiparando como si fuera digamos, parte, digamos, del proceso económico o productivo de la compañía, parece muy significativo. Además, en los últimos 3 años, esta empresa multinacional ha invertido más de 1.400 millones de pesos en sus instalaciones allá en Chihuahua, que están especializadas en nutrición, en una planta farmacéutica en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, que está enfocado en medicamentos de libre acceso. Tiene otras plantas en Atizapán y Tijuana. Pero bueno, en ese mismo lapso, pues insisto, pues ha habido un incremento importante en la expansión de las operaciones de esta compañía. El fin de electoral. Y bueno, a partir de esta semana y cambiando de tema, los lunes les daremos un rápido y pues trataremos muy eficiente repaso de las actividades de las y el candidato presidencial durante el fin de semana. También tendremos de pronto otros candidatos importantes también en esta contienda electoral, pero ya saben que para el análisis profundo tenemos política y otros datos también los jueves. Acá les vamos a contar de manera muy rápida dónde y qué anduvieron haciendo todos estos personajes y sus equipos a lo largo del fin de semana que no nos escuchan. Y bueno, pues nos arrancamos, si quieres, Beto, con Claudia Sheinbaum, quien el viernes estuvo en municipios del Estado de México y desde allá cuestionó la estrategia de seguridad propuesta por su contrincante Xóchitl Gálvez. Ella argumentó que la violencia no se resolverá con mano dura, sino con justicia, esto haciendo referencia a lo que Xóchitl había mencionado, esto de la cárcel, etcétera. También Sheinbaum afirmó el sábado que en caso de que en la actual administración no se llegue a la conclusión de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, si ella gana el 2 de junio, retomará y dará seguimiento al caso. Vamos a ver cuántas administraciones pasan antes de que se resuelva este asunto. Y bueno, también ayer afirmó que en su estrategia de seguridad uno de los ejes principales será la consolidación de la Guardia Nacional. ¿Qué anduvo haciendo Xóchitl, Beto? Mira, Xóchitl yo creo que comete un pequeño error de principio, es seguirse enfocando en el presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD calificó de machito al presidente de México, argumentando que este se percibe como superior a las mujeres y no valora su contribución. Expresó su desacuerdo con la forma en que el mandatario trata a algunas secretarias de Estado.
Esto fue el viernes. El sábado, Xóchitl dijo que de favorecerle el voto el próximo 2 de junio, durante los próximos 6 meses de su gobierno, cerrará las refinerías Héctor Lara Sosa de Cadereyta, en Nuevo León, y Francisco Madero, en Tamaulipas. Además, en una reunión con expertos del ramo que se celebró en Nuevo León, declaró que no se trata de ninguna ocurrencia, sino que es el resultado de rigurosos análisis de expertos en la materia, dado que el calentamiento global es un hecho real y hoy Pemex es una empresa importante, pero no es más importante que los pulmones de los niños. Y finalmente, el presidente de la República aseguró que no cerrará ninguna refinería, en claro enfrentamiento con Xóchitl. Y bueno, nos falta nuestro querido Jorge Álvarez Maínez, quien compartió un video en el que instó a la aprobación de 3 iniciativas en materia de género que están todavía pendientes en el Congreso. Desde su primera semana de campaña política, Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano, ha visitado a diario una universidad, lo va a seguir haciendo de acuerdo con su equipo, y quiere conquistar el voto joven, el voto de las personas menores de 30 años, ayer prometió que pacificará el país en 6 años, tras su eventual triunfo el 2 de junio próximo. Maínez adelantó que su plan de seguridad lo presentará la primera semana de octubre en Colima, estado que tiene el mayor índice de violencia en el país. Les recordamos que justo esa semana tendría que estar asumiendo la presidencia en caso de ganar Jorge Álvarez Maínez. Y ya con eso así les dejamos este fin de electoral, el fin de semana de las campañas políticas. No lo olviden, aquí lo tendrán todos los lunes, no solamente los presidenciales. Conforme vaya avanzando la contienda, iremos platicándoles más de otros candidatos. Pero bueno, Beto, antes de partir, ayer fueron los Oscar, ayer en la noche, y pues cantado, ¿no, Beto? Oppenheimer arrasó en esta ceremonia. Sí, Oppenheimer se lleva la mayoría de las estatuillas, por lo menos las más importantes, como mejor película, también el mejor director, Christopher Nolan, por la misma película, mientras que el mejor actor, Cillian Murphy, también de Oppenheimer, se llevó la estatuilla, y Emma Stone por Poor Things es la ganadora. Y había 2 mexicanos nominados al Oscar, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, quien estaba nominado por su trabajo con Martin Scorsese en Los Asesinos de la Luna, también el animador guerrerense Cruz Contreras por la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Ninguno de los dos se pudo llevar el premio, pero ahí en expansión.mx podrán revisar todos estos temas, incluyendo a las y los ganadores del Oscar. Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de lunes. Gonzalo, como siempre, un gustazo y un abrazo. Y recuerden que también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó